La mariposa blanca. Había una vez en Japón un anciano cuyo nombre era el de Takahama y que vivía desde su juventud en una pequeña casa que él mismo había construido junto a un cementerio en lo alto de una colina. Era un hombre amado y respetado por su amabilidad y generosidad, pero los lugareños a menudo se preguntaban por qué vivía en soledad al lado del cementerio y por qué nunca se había casado. Un día el anciano enfermó de gravedad. Estando cercana ya su muerte, su cuñada y su sobrino fueron a cuidarle en sus últimos momentos y le aseguraron que estarían junto a él en todo lo que necesitara, especialmente su sobrino, quien no se separaba del anciano. Un día en el que la ventana de la habitación estaba abierta, se coló una pequeña mariposa blanca en el interior. El joven intentó espantarla en varias ocasiones, pero la mariposa siempre volvía al interior. Finalmente, cansado, la dejó revolotear al lado del anciano. Tras largo rato, la mariposa abandonó la habitación y el joven, curioso por su comportamiento y maravillado por su belleza, la siguió. La mariposa voló hasta el cementerio que existía al lado de la casa y se dirigió a una tumba, alrededor de la cual revolotearía hasta desaparecer. Aunque la tumba era muy antigua, estaba limpia y cuidada, rodeada de flores blancas frescas. Tras la desaparición de la mariposa, el joven sobrino volvió a la casa de su tío para descubrir que éste había muerto. El joven corrió a contarle a su madre lo sucedido, incluyendo el extraño comportamiento de la mariposa, ante lo que la mujer sonrió y le contó al joven el motivo por el que el anciano Takahama había pasado su vida allí. En su juventud, Takahama conoció y se enamoró de una joven llamada Akiko, con la cual iba a casarse. Sin embargo, pocos días antes de la boda, la joven falleció. Ello sumió a Takahama en la tristeza, de la que conseguiría recuperarse. Sin embargo, decidió que nunca se casaría y fue entonces cuando construyó la casa al lado del cementerio con el fin de poder visitar y cuidar todos los días la tumba de su amada. El joven reflexionó y entendió que quien era la mariposa era Akiko y que ahora su tío Takahama se había reunido al fin con su amada. Un hermoso cuento de origen japonés que nos habla sobre el amor, concretamente de un amor capaz de trascender el tiempo e incluso la muerte, un amor eterno. Los 6 sabios y el elefante. En una ocasión había 6 ancianos sabios que no gozaban del don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás a un elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederle su petición y los llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo como una lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar equivocados, ya que tras tocar la rodilla del elefante,
llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja del elefante, valorando que se parecía a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa, al haber tocado su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir al respecto de quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del elefante, a la vez que aún sin equivocarse ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad. El ciervo escondido. Había una vez un leñador de Schenk que encontró un ciervo en un campo, al cual mató y posteriormente enterró con las hojas y ramas para evitar que otros descubrieran la pieza. Pero al poco tiempo, el leñador se olvidó del lugar donde había ocultado al animal y llegó a creer que en realidad todo el asunto había sido un sueño. Poco después empezaría a contar su supuesto sueño, a lo que uno de los que lo escuchaba reaccionó intentando buscar al ciervo. Tras encontrarlo, se lo llevó a su casa y le comentó a su mujer la situación, la cual le indicó que tal vez sería él quien había soñado la conversación con el leñador, pese al haber encontrado al animal, y que el sueño era real. A esto, su esposo contestó que independientemente de si el sueño fuera suyo o del leñador, no había necesidad de saberlo. Pero esa misma noche, el leñador que cazó al animal soñó, esta vez de verdad, con el lugar donde había escondido el cadáver y con la persona que lo había encontrado. Por la mañana fue a la casa del descubridor del cuerpo del animal, tras lo cual ambos hombres discutieron respecto a quién pertenecía la pieza. Esta discusión se intensificaría y con la ayuda de un juez, el cual repuso que por un lado el leñador había matado a un ciervo en lo que creía un sueño y posteriormente consideró que su segundo sueño era verdad, mientras que el otro encontró dicho ciervo aunque su esposa consideraba que él era quien había soñado haberlo encontrado, en base a la historia del primero. La conclusión era que realmente nadie había matado al animal, y se dictó que el caso se resolvería mediante la repartición del animal entre los dos hombres. Posteriormente, esta historia llegaría al rey de Schenk, quien terminaría por preguntarse si realmente no sería el juez quien había soñado haber repartido al ciervo. El cuento del ciervo escondido es un cuento popular chino que nos narra una historia basada en la diferenciación entre el sueño y la realidad y lo difícil que en ocasiones puede ser establecerla. Es uno de los cuentos cortos para que nos hablen de la posibilidad de que podemos vivir en varios planos de la existencia. El fantasma provechoso. Había una vez un caballero que poseía una casa muy vieja, construida aprovechando los restos de un antiguo monasterio. El caballero decidió que quería derruirla, pero sin embargo consideraba dicha tarea implicaría demasiado esfuerzo y dinero, y empezó a pensar en alguna manera de lograr hacerlo sin que le supusiera a él ningún costo. El hombre decidió entonces crear y empezar a difundir el rumor de que la casa estaba encantada y habitada por un fantasma. Elaboró también con sábanas
un traje o disfraz blanco, junto a un artefacto explosivo que generara una llamarada y dejara tras de sí olor a azufre. Tras contar el rumor a varias personas, entre ellas algunos incrédulos, les convenció de que acudieran a su casa. Allí activó el ingenio, provocando que los vecinos se asustaran y creyeran el rumor que era cierto. Poco a poco, más y más gente iría viendo a dicho ente espectral, y el rumor fue creciendo y extendiéndose entre los lugareños. Tras ello, el caballero extendió también el rumor de que el motivo de que el fantasma estuviera allí podría ser el hecho de que hubiese en la casa un tesoro escondido, así que en poco tiempo empezó a excavar para encontrarlo. A pesar de que no lo hacía, los vecinos empezaron también a creer que sí podía haber algún tesoro en el lugar. Y un día, algunos vecinos le preguntaron si podían ayudarle a excavar a cambio de que pudieran coger el tesoro. El propietario de la casa respondió que no sería justo que le tirasen la casa abajo y se llevaran el tesoro, pero magnánimamente les ofreció que si excavaban y retiraban los escombros que su acción generara y en el proceso encontraban el tesoro, él aceptaría que se llevaran la mitad. Los vecinos aceptaron y se pusieron a trabajar. Al poco tiempo el fantasma desapareció, pero de cara a motivarles, el caballero dispuso 27 monedas de oro en un agujero de la chimenea que después tapó. Cuando los vecinos lo encontraron, les ofreció quedarse con todo siempre y cuando el resto que hallaran lo repartieran. Ello motivó aún más a los vecinos que ante la esperanza de encontrar más, fueron excavando hasta los cimientos. De hecho, sí encontraron algunos objetos de valor del antiguo monasterio, algo que los motivó todavía más. Al final, la casa fue derruida por entero y los escombros retirados, cumpliendo el caballero con su deseo y empleando para ello apenas un poco más que su ingenio. El sabio y el escorpión. Había una vez un sabio monje que paseaba junto a su discípulo en la orilla de un río. Durante su caminar, vio como un escorpión había caído al agua y se estaba ahogando, y tomó la decisión de salvarlo sacándolo del agua. Pero una vez en su mano, el animal le picó. El dolor hizo que el monje soltara al escorpión, que volvió a caer al agua. El sabio volvió a intentar sacarlo, pero de nuevo el animal le picó, provocando que le dejara caer. Ello ocurrió una tercera vez. El discípulo del monje, preocupado, le preguntó por qué continuaba haciéndolo si el animal siempre le picaba. El monje, sonriendo, le respondió que la naturaleza del escorpión es la de picar, mientras que la de él no era otra que la de ayudar. Dicho esto, el monje tomó una hoja y con su ayuda consiguió sacar al escorpión del agua y salvarlo sin sufrir su picadura. El espejo chino. Había una vez un campesino chino, el cual iba a ir a la ciudad a vender la cosecha de arroz en la que él y su esposa habían estado trabajando. Su mujer le pidió que, aprovechando el viaje, no se olvidara de traerle un peine. El hombre llegó a la ciudad y una vez allí vendió la cosecha. Tras hacerlo, se encontró y reunió con varios compañeros y se pusieron a beber y a celebrar lo conseguido. Después de ello, y aún un poco desorientado, el campesino recordó que su esposa le había pedido que le trajera algo. Sin embargo, no recordaba qué, con lo que acudió a una tienda y compró el producto
que más le llamó su atención. Se trataba de un espejo, con el cual regresó a su hogar. Tras dárselo a su esposa, se marchó de nuevo a trabajar al campo. La joven esposa se miró en el espejo y repentinamente empezó a llorar. La madre de ésta le preguntó el porqué de tal reacción, a lo que su hija le pasó el espejo y le respondió que la causa de sus lágrimas era que su marido había traído consigo a otra mujer joven y hermosa. La madre de ésta se miró también en el espejo y tras hacerlo le respondió a su hija que no tenía de qué preocuparse, dado que se trataba sencillamente de una anciana. El mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir a lo alto del cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. El elefante encadenado. Cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, de su tamaño y de su fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal era capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza si quería, con facilidad de arrancar la estaca y huir. El misterio más evidente, ¿qué lo mantiene entonces ahí? ¿Por qué no escapa? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro o algún padre o algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado unido a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo, nunca pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar,
y también al siguiente y al que seguía, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. El paisajista. Érase una vez un pintor de gran talento que fue enviado por el emperador de China a una provincia lejana y recién conquistada, con la misión de traer a su vuelta imágenes pintadas. Tras un largo viaje en el que visitó en profundidad todos los territorios de la provincia, el pintor regresó. Sin embargo, no portaba ninguna imagen. Ello generó sorpresa en el emperador, quien terminó enfadándose con el pintor. En ese momento, el artista solicitó que lo dejaran con un lienzo en la pared. En él, el pintor dibujó con gran detalle todo lo que había visto y recorrido en su viaje, tras lo cual el emperador acudió a verlo. Entonces el pintor le explicó cada uno de los rincones del gran paisaje que había dibujado y explorado en sus viajes. Al acabar, el pintor se aproximó a un sendero que había dibujado y que parecía perderse en el espacio. Poco a poco el pintor se adentró en el sendero, metiéndose en el dibujo y haciéndose cada vez más y más pequeño hasta desaparecer tras una curva. Y cuando éste desapareció, lo hizo todo el paisaje, dejando el muro completamente en blanco. Tú gobiernas tu mente. Érase una vez un estudiante de Zen que se lamentaba de que no podía meditar, ya que sus pensamientos se lo impedían. Este le dijo a su maestro que sus pensamientos y las imágenes que generaba no le dejaban meditar y que aun cuando se iban unos instantes, al poco volvían con mayor fuerza, no dejándole en paz. Su maestro le indicó que esto solo dependía de sí mismo y que dejara de cavilar. Pero el estudiante siguió indicando que los pensamientos le confundían y no le dejaban meditar tranquilamente, y que cada vez que procuraba concentrarse, le aparecían pensamientos y reflexiones de manera continuada, a menudo poco útiles e irrelevantes. A esto el maestro le propuso que tomara una cuchara y la sostuviera en la mano mientras se sentaba e intentaba meditar. El alumno obedeció, hasta que de pronto el maestro le indicó que dejara la cuchara. El alumno lo hizo dejándola caer al suelo. Miró a su maestro confuso, y éste le preguntó que quién agarraba a quién, si él a la cuchara o la cuchara a él. El fuego y el clarín. Cuenta la leyenda que había un pueblo en el que se producían incendios devastadores con gran frecuencia, que arrasaban con las casas y los edificios de todo el mundo a cada poco tiempo. Los habitantes del pueblo decidieron reunirse un buen día para poner fin a la oleada de incendios que se producían cada vez con más frecuencia, y para ello pusieron en común una serie de propuestas aportadas por todos los habitantes. En medio de la reunión y entre todo el griterío que se había organizado, un joven alzó la voz y explicó su propuesta. Me he dado cuenta de que cruzando el pueblo, al otro lado del bosque,
Hay un pueblo muy similar al nuestro que nunca tiene incendios como los que tenemos nosotros. Propongo viajar hasta allí y averiguar cuál es su secreto. Al escuchar las sabias palabras del joven, todo el pueblo estuvo de acuerdo en que esa era la mejor opción, así que le encomendaron la difícil misión de viajar al otro pueblo y recabar información útil para solventar el problema de los incendios. Tras largas horas de viaje, el joven llegó finalmente al pueblo, que se encontraba al final del bosque, donde un grupo de lugareños le esperaba amistosamente para explicar su secreto. No es que tengamos menos incendios que ustedes, le comentaron los vecinos del nuevo pueblo. Simplemente nos preocupamos más de apagarlos cuanto antes y con más rapidez que ustedes. ¿Y cómo hacen ustedes para apagarlos antes que nosotros?, preguntó el joven confundido. Muy sencillo. Tenemos un clarín, una especie de corneta que tocamos enseguida que se produce un incendio para alertar al resto del pueblo. Tras oír el gran secreto, el joven regresó rápidamente al pueblo para contárselo a todo el mundo. Una vez allí, compraron un clarín que colocaron en el centro de la plaza del pueblo, sobre un atril. De esta forma, tanto el joven como todos los habitantes del pueblo ya estaban seguros de que sus problemas con los incendios se habían acabado, ya que haciendo uso del clarín se podía advertir rápidamente a todo el mundo. Sin embargo, en la realidad, eso no fue lo que ocurrió, ya que en el pueblo nadie sabía tocar el clarín y los incendios siguieron sucediéndose y arrasando todo sin que ningún habitante pudiera hacer nada. La moraleja de esta historia es que a veces no sirve imitar a alguien para solucionar nuestros problemas, sino que debemos contar con los conocimientos propios y las herramientas que nos permitan sacar nuestras propias soluciones adelante. El hombre que contaba historias. Este relato nos sitúa en un pequeño pueblo en medio del bosque y frente al mar, donde vivía un hombre sabio que salía del pueblo cada mañana y por la noche regresaba para contar fantásticas historias a los habitantes que lo escuchaban atentamente. Cuando volvía el hombre sabio le preguntaban insistentemente: «Cuéntanos, ¿qué has visto hoy?», a lo que él respondía con voz suave y pausada: «He visto a un fauno que tocaba una melodía hermosa con su flauta y con ella obligaba a bailar en círculo a un grupo de silvanos». «¿Y qué más has visto?», preguntaban insistentemente los aldeanos al hombre sabio. «He visto a 3 sirenas mientras me dirigía a la orilla del mar. Todas ellas eran criaturas hermosas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro». Estas historias fascinaban a todos y cada uno de los habitantes del pueblo, desde los niños hasta los adultos e incluso los ancianos. Es por ello que todos los vecinos del pueblo lo apreciaban por encima de cualquier otro habitante. Una mañana el hombre que contaba historias salió de nuevo hacia el mar y vio a 3 sirenas en el filo de las olas, que peinaban sus largos cabellos verdes con un peine de oro. Asustado, el hombre se dirigió de nuevo hacia el bosque para regresar a su casa, y allí vio con sus propios ojos a un fauno que tañía delicadamente su flauta y con sus sonidos hacía bailar a un grupo de silvanos que se encontraban con él. Cuando regresó al pueblo esa misma noche, todos los habitantes le preguntaron, como era costumbre, qué es lo que había visto, a lo que él contestó: «No he visto nada».